Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Y aquí estamos conversando con la doctora Mónica Ahumada, oncóloga clínica, de este tema tan importante que es la oncología, y nos está contando que los cánceres más importantes en Chile en hombres es el cáncer gástrico, lo que es increíble porque la detección ya existe hace mucho tiempo, pero en mujeres el cáncer de mama, y quiero que nos centremos un poquito en eso, doctora Ahumada, porque en realidad ya nos ha contado que tenemos que hacer detección precoz incluso antes de que haya manifestaciones clínicas para que esto sea realmente útil y que sea que le dé mejores perspectivas de sobrevida a las pacientes. Repitamos la edad desde el comienzo de las mamografías hasta cuándo y con qué frecuencia. Desde los 50 años, en población sin antecedentes de riesgo, o sea, sin historia de cáncer de mama principalmente, nos vamos a centrar, idealmente todos los años o por lo menos cada 2 años. La edad límite es conversable con cada paciente porque desde el punto de vista nuestro, si las pacientes están en buenas condiciones, debieran seguir haciéndose toda su vida mamografía. Perfecto. Ahora, nos contaba también, Mónica, que la primera etapa es hacer el diagnóstico con una biopsia o con una punción que nos va a identificar si es un carcinoma de tipo ductal o lobulillar, que es una cosa que nos informa el patólogo, ¿cierto? En el informe histológico. Pero ahora también existen muchas técnicas diagnósticas que se llaman de inmunohistoquímica, que identifican un determinado receptor, y eso, en palabras muy sencillas, porque nuestra audiencia no es gente de la salud, sino que es gente de todas las profesiones, significa que si yo identifico un determinado receptor para una determinada terapia, es como si supiera qué es el arma con la que yo tengo que luchar. Pero resulta que hay carcinomas de mama que son bien mala gente, más agresivos, que afectan a gente más joven, que son los triples negativos, que no tienen ningún receptor identificado. ¿Qué pasa con esos pacientes, doctora Ahumada? Dentro de las clasificaciones del cáncer de mama, tú dices muy bien, generalmente nosotros vemos algunas cosas de esto. Por ejemplo, si tienen receptor de estrógeno positivo o de progesterona positivo, que ya ahí no, hacemos otra segunda clasificación. Perfecto. Después hay otro que se llama ER2 o CERV2, que es un gen que va a dar replicación celular. O sea, el que tenga la expresión de ese ER2 significa que son células más proliferativas. Entonces, eso también da otra información. Y la otra cosa es que se mide muchas veces una cosa que se llama KI67. El KI67, mientras más alto es, también implica mayor replicación. Entonces, cuando nosotros vemos alguna de estas pacientes en que tienen triple negativo, significa tiene receptor de estrógeno, de progesterona y CERV2 negativo. Generalmente, mujeres más jóvenes y con tumores más agresivos. Y la única herramienta, aparte de la cirugía que tenemos y radioterapia, dependiendo qué cosas vamos a hacer, es quimioterapia. En cambio, el grupo de pacientes que tiene receptores positivos, podemos hacerle hormonoterapia, y las pacientes que tienen este ER2 positivo, generalmente van a ser subsidiarias de recibir un medicamento que es un anticuerpo que se llama trastuzumab. Perfecto. Entonces, tenemos más herramientas para tratar de controlar la enfermedad. Y por eso es muy importante tener esta clasificación con toda esta estandarización más o menos estipulada. O sea, cuando van a anatomía patológica, el patólogo tiene que darnos toda esa información. Ahora, esto yo estoy pensando, ¿cierto? Que esto realmente ha encarecido de alguna forma el proceso diagnóstico, tal vez lo ha alargado un poco más, pero lo ha hecho mucho más como al objetivo, más al target. O sea, ya vamos a saber con qué medicamento poder trabajar, con qué tipo de paciente, porque en el fondo antes se le daba indiscriminadamente quimioterapia estándar, digamos, a toda la población sin saber si eso iba a ser realmente efectivo o no. Ahora, esto nuevamente nos trae a que la medicina va siendo cada vez más personalizada, sobre todo en oncología, ¿cierto?
Sí, los tratamientos personalizados es como una meta para nosotros, pero con pequeñas cosas, porque de hecho estas mismas características que tenemos muchas veces uno lo puede hacer con un diagnóstico molecular, que aún en nuestro país no tenemos esa capacidad para hacérselo a todos nuestros pacientes, pero con esta información podemos hacer como algunos símiles. Entonces, de repente a lo mejor alguna paciente que tengamos en la audiencia escuchado que dice, ah, sí, yo soy una luminal A. ¿Qué es eso? Significa que son pacientes que tienen tumores que tienen alta presentación de receptores, que tienen un CERV2 negativo o positivo débil y que todos los parámetros que teníamos como de replicación celular son bajitos. Entonces, perfecto. Le da un mejor pronóstico. Le da un mejor pronóstico. En cambio, las otras, hay algunas que son más malignas gente, entonces uno dice, ya, este es luminal A, luminal B, y son cosas que se ven de la biología molecular. Entonces, extrapolamos cosas con algo más barato, pero que son muy parecidos y nos da selección de pacientes, que es muy importante porque muchas veces lo que tenemos es que antiguamente a lo mejor teníamos un tumor grande, pero que tenía receptores muy buenos, y como el tumor era grande, le vamos a dar quimio. Y la verdad que si sacamos las características que tenía esa biopsia, definimos, no, este paciente, a pesar de que haya sido grande, se va a beneficiar más de hacer solo hormonoterapia y no la vamos a someter a una quimio, por ejemplo. Eso entonces, es extraordinario. Claro, seleccionas pacientes, inviertes un poco más al principio, pero la verdad es que los resultados son mejores a largo plazo. Exactamente. Escuché unas patitas ahí. Sí, bueno, sí, bueno, esto mira, aliviana un poco el tema porque es un tema bien denso. Yo realmente no sé cómo lo haces tú, casada, 5 hijos, jefa del departamento de oncología dedicada a la academia, ¿cierto? Durante todos estos años, a la enseñanza también y a todo este mundo que es el publicar resultados y hacer presencia en nuestro país para que las terapias sean de clase mundial. Y aquí te quiero preguntar, ¿están realmente al alcance de los chilenos? ¿Están cubiertos por el GES? ¿Son primera línea, segunda línea? ¿Cómo estamos en ese sentido en nuestro país? En términos de, pues, centrémoslo en el cáncer de mama como un ejemplo. En general, el cáncer de mama es una de las patologías que está más cubierta en nuestro país. Así que yo creo que los avances que se han hecho desde los inicios del GES, el 2005, que partieron las primeras patologías de cáncer, claro, un cambio radical, porque no solamente las personas tienen acceso a los tratamientos, sino que además tienen acceso a diagnóstico precoz, a seguimiento, a rehabilitación, que también es muy importante, y todo eso está cubierto habitualmente por lo que es GES. Y los GES tienen además tiempos, entonces muchas veces uno tiene que estar atento a cuánto es el plazo. El plazo para que se vayan desarrollando todas estas actividades, porque si no uno tiene derecho también a reclamar. Y eso es muy importante de repente decirle a la gente, que hay tiempo para que lo llamen de su hospital, hay tiempo para que le tomen los exámenes, hay tiempo para que se hagan las biopsias, las cirugías, los tratamientos, todo eso está garantizado por ley. ¿Y tú dirías que hay una homogeneidad al acceso a los diagnósticos y terapias a lo largo de Chile o todavía existen inequidades importantes? Todavía nos falta. Yo diría que los grandes aportes para las patologías GES existen, pero no todo es GES. Entonces, claro, hay muchas patologías que están quedando fuera. De hecho, hemos ido ingresando bastante, las últimas 4 que se ingresaron entró cáncer de pulmón, hace poquito. Sí, eso, quiero decirte que para mí era una cosa increíble. El cáncer de pulmón es el cáncer más prevalente en el mundo. Ha subido exponencialmente. Cuando yo era estudiante de medicina, eran 3 páginas de cáncer de pulmón y ahora son tratados y tratados de cáncer de pulmón. Y en ese sentido nosotros todavía estamos ahí recién debutando hace nada, un año con un poquito más, como 2018. Exactamente. Eso. Bueno, eso. Aquí tenemos que generar esta conciencia y para mí este espacio, este programa y esta posibilidad de no tener ninguna línea editorial, sino que lo que a mí se me vaya ocurriendo es que encuentro grandioso porque podemos replicar muchas veces las cosas que son en el fondo la prevención. Aquí
ya uno no quisiera tener, por ejemplo, que tratar más cánceres de pulmón, lo que uno quisiera es tener un GES de prevención del tabaquismo. Así es. Uno, claro, es como de cajón, yo no quiero tener más pacientes para tratar, no quiero tener más, claro, quiero tener más herramientas diagnósticas para los que están, pero primero que nada, evitemos las conductas de riesgo. En este momento es absolutamente inadecuado. Señora, señor, si usted el día domingo termina el almuerzo familiar fumando delante de los niños, eso es una conducta que ya tiene que ser considerada, pero un sacrilegio, porque en el fondo es como te ven tus hijos, es lo que aprenden. Y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes. Mira, Moni, se nos está pasando, pero volando la hora. Cuéntanos alguna cosa sobre la ley de cáncer en Chile. ¿Cuándo sale? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuándo va a ser eso? La ley de cáncer ya salió, Carito. Aterricemos. No, es que salió justo antes de la pandemia, así que fue como, vamos a tener muchas cosas y hemos estado así un poquito más lentos. Claro. A nivel de... Se opacó como tantas otras cosas, ¿cierto? En esta pandemia, como que hemos subido 7 kilos en promedio, sobre que estamos más sedentarios, más obesos, en fin. Así que ya, entonces tenemos una ley de cáncer. Tenemos ley de cáncer, que es una de las cosas más esperadas que teníamos nosotros. La ley de cáncer, además ya tenemos reglamento, y lo que quiere hacer es potenciar como macrozonas a nivel del país, para que los pacientes no tengan que trasladarse de una región a otra para tener algún tipo de tratamiento, sino que estuviesen como una atención que sea más o menos simétrica para toda la población. Claro, macrozonas, norte grande, norte chico, región central y sur. Sí, efectivamente es así, creo, porque efectivamente es así. Está una al norte en Antofagasta, después hay una como alrededor de Coquimbo por ahí, después está Valparaíso, después hay otra zona acá en Santiago, después los ríos y los lagos, y otras al sur. Perfecto. Y eso tengamos de todo, o sea, en el fondo van a tener centros de oncología médica, de hemato-oncología, de radioterapia, de cirugías, y todos en la misma zona. No, y eso por ley, o sea, se tiene que implementar. Por ley, con platas comprometidas para que eso se cumpla. Hay una gran inversión en lo que es recursos humanos. Recursos humanos no solamente tiene que ver con médicos, sino que tiene que ver con médicos, con enfermeras, con nutricionistas, con psicólogos, y todo eso también está puesto en la ley, así que también va a ser una gran mejora. No tiene mucho, porque ya viene por otra parte que ya existía de antes, como para drogas, pero en el fondo aquí se hace un gran esfuerzo en lo que es infraestructura, gobernanza de lo que es el paciente de cáncer, que es muy importante, fortalecimiento de todo lo que es promoción y prevención, que es una cosa que es fundamental que tengamos, porque es importante tratar a los pacientes que ya tienen el tumor, pero lo que queremos es que no lo tengan, entonces tenemos que hacer fuertes políticas públicas a ese nivel. Y con la llegada de la pandemia, lamentablemente, eso se ha visto un poco alterado también en lo que pasaba en oncología, como en todas las otras cosas. A pesar de que la pandemia, los pacientes que ya estaban dentro del sistema siguieron atendiéndose, pero hubo un retroceso muy importante en lo que es el diagnóstico de patologías GES para cáncer, y todo lo que son los programas antes, o sea, los programas de prevención de mamografía, de Papá Nicolau, todo eso, cayeron muchísimo en todo este periodo. Así que lo que esperamos es que tengamos muchos pacientes nuevos en los próximos 2 años. En los próximos 2 años, o sea, que se han acumulado casos que necesitaban prioridad en tiempo, porque en esto, bueno, en general en todas las enfermedades el tiempo es salud. En diabetes, por ejemplo, los primeros años de cómo está el control metabólico determina el resultado a largo plazo. El tabaco también, aunque uno deje de fumar, si fumó 10 años, 3 cajetillas al día, eso va a ser su efecto a posterior. O sea, las dosis de tóxicos acumulados hacen su efecto en algún minuto. Y bueno, esto en realidad, pucha, Moni, te tengo que dejar invitada al tiro para la segunda o tercera de estas conversaciones, porque ha sido, es tan grande, y desde luego el GES, que tiene solo 80 patologías, no incluye muchos
muchos cánceres que quedan en el aire, ni la ley Ricardo Soto tampoco las incluye, entonces tenemos que ser capaces de ir generando un cambio cultural, y con esto ya me alegro, me informaste, ya sabemos más que esta es una ley de la que tenemos que tomar conocimiento y noticia, y un día nos vamos a juntar solo a conversar de eso, cómo hacer que las personas lo accedan bien. Promoción y prevención. Ahí yo encantada de venir. Eso, promoción y prevención. Quiero despedirme de ti, has sido muy gentil de aceptar esta invitación tan encima, pero la verdad es que necesitábamos conversar con alguien que supiera de este tema, y te agradezco en el alma esta conversación que hemos tenido y que se nos pasó el tiempo volando. Si nos quieres decir un mensaje final. Bueno, agradecerles primero y hacer algún énfasis en lo que tú decías. O sea, generalmente los pacientes que tienen cáncer dicen, ¿por qué me tocó a mí? Y la verdad es que muchas veces no lo sabemos, pero hay cosas que sí podemos hacer para que estemos más sanos. Y lo más importante en ese contexto de factores de riesgo es el tabaco. Así que yo igual soy una promotora de que debiéramos intentar, ojalá nunca fumar, y si fumamos y seguimos fumando, a pesar incluso de tener un diagnóstico oncológico, los pacientes andan mejor si dejan de fumar. Así que ponerse ahí las pilas. Promoción y prevención. Cualquier minuto, en cualquier minuto. Eso. Y todas las repeticiones válidas, así que vamos a darle, pero como bombo en fiesta esto. Eso. Un abrazo a tu papá, a Lía, a Manuel, a tus hermanos. Que estén muy bien, Moniquita. Un saludo para todos y muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Nosotros seguimos aquí en el programa, ahora vamos a una pausa musical y ya volvemos a cerrar esta interesante conversación que hemos tenido hoy sobre oncología. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.